la espera y ya digo, traigo información de mucho valor. Bienvenidos bolsistas de éxito, un vídeo más, este directo del domingo. Soy David Galán, este canal es Bolsa General, cada domingo a las 12 tenemos esta cita, tenéis 6 vídeos a la semana y hoy vamos a hablar de cosas muy importantes, de las declaraciones de Cathie Wood que avisa que vamos hacia la deflación. ¿Qué implica esto? ¿Cómo le ha ido su cartera? Si ha recuperado con las subidas, qué esperar de las acciones growth, que es donde invierte sobre todo Cathie Wood en ese tipo de compañías innovadoras, si hay que esperar un buen momento para este tipo de compañías que están rebotando mucho, si puede continuar, cuál es la situación del mercado, diapositivas que creo que os va a explotar la cabeza, que son brutales. Hoy tengo mucha esperanza en que os va a encantar el directo. He recopilado, creo que, diapositivas que os van a aportar muchísimo valor, que son tremendas, que son alucinantes. Luego me decís si es verdad que he cumplido o si no, que es a lo mejor un hype muy alto y no he cumplido. Yo creo que sí, que os van a alucinar, que os van a aportar mucho valor sobre el mercado, sobre qué esperar, pautas estacionales, pautas sobre cómo está el mercado y algunas que son muy contraintuitivas y de las que vais a poder aprender mucho. Así que hablaremos también de la temporada de resultados que acaba de empezar y de muchos valores que pueden ser interesantes que analizaremos. Así que poneros cómodos bolsistas de éxito y ahora sí empezamos. Bueno, estas son las vías de contacto que recordaré al final, las redes sociales de Bolsa General y el correo bolsageneral@bolsageneral.es para contactar. Y así ha sido el último día de la semana. Ya veis que el sector salud lo hizo bien, también alzas en consumo defensivo, caídas en lo demás, pero la semana ha sido espectacular. Semana de muy fuertes subidas, materiales básicos más de un 4% y bueno, todos los sectores subiendo, el que menos energía, ¿no? Muy buena semana, otra más de fuertes subidas en Wall Street. Y aquí podéis ver ya valor a valor cómo ha sido esa semana. Tenéis, como veis, Microsoft que sube un poquito, pero sobre todo fuerte subida en semiconductores. Ahí sube todo, Nvidia encabezando otra vez, muy fuerte sigue Nvidia, 7% de subida en la semana. Menos mal que era una burbuja según la mayoría. Después tenemos Google otra vez bien, pero sobre todo Meta, más de un 6, menudo rally lleva desde mínimos, subida espectacular, a este paso se mete otra vez en máximos. Y bueno, pues bien en general el mercado, United Health Group y otras de planes de salud pues subieron fuerte, lo habían hecho mal en las semanas previas y ahora pues este final de semana lo han hecho muy bien. Y algo peor, las farmacéuticas en general, ¿no? Que han tenido una semana bastante regular. Tampoco demasiado bien parte de energía. Y aquí podéis ver en la encuesta de sentimiento AAI, que actualizamos cada semana porque creemos que aporta mucho valor y que nos ha funcionado muy bien, eso también es evidente, ¿no? El que nos siga desde hace tiempo pues ha visto que esto nos ha ayudado mucho a avisar en mínimos de que probablemente íbamos a tener rebotes y que tuvierais cuidado con el escenario bajista, porque después de pánico no se suele caer más y que cuando hay mucho miedo es difícil seguir cayendo. Y bueno, pues ahora ya veis que estamos en optimismo. Es verdad que esta semana, como podéis ver, bajó el optimismo, subió los inversores que están neutrales con la bolsa y subió un poquito también los inversores bajistas. ¿Qué ocurre? Que esto se publica a mitad de semana. Entonces, probablemente con la fuerte subida de miércoles-jueves, pues esto si se publicara a fin de semana probablemente estaríamos a niveles parecidos a la semana anterior, es decir, que estamos con un optimismo bastante alto, ¿no? En cualquier caso estamos con optimismo por encima de la media, como se puede ver, y pues digamos que ya no está tan garantizado el buen comportamiento a corto-medio plazo, ¿no? Esto te marca bastante bien el timing a corto-medio, ¿no? A largo plazo no te aporta gran cosa, pero sí en cuanto a timing, y eso es importante, ¿no? Así que bueno, esto es una de las cosas que funciona, lo hemos comprobado aquí, porque tenemos directos semana a semana, y es de las cosas que tenéis que aprender, porque eso es verdad que te lo da la experiencia. La experiencia no lo es todo, de hecho hay gente que puede tener 70 años y 40 en bolsa o 50 y que no sabe de bolsa o no ha aprendido lo suficiente. ¿Por qué? Pues puede ser por falta de investigación o puede ser por ego excesivo, porque quieres llevar la razón, entonces no acabas de aprender, no tienes la mentalidad correcta. Pero normalmente la experiencia ayuda, ¿por qué? Porque puedes ir viendo por ti mismo lo que funciona y lo que no. Y puedes ir aprendiendo de tus propios errores, que es algo que os aconsejo siempre. Aprender de tus errores y, si puede ser, aprender de errores ajenos. Esto también es muy importante, porque esos además no cuestan nada. Es verdad que la mayoría pues acabamos aprendiendo también mucho a base de palos, que eso es importante, no caer en la misma piedra 100 veces. Si caes 2 veces, intenta no caer ya la tercera en la misma piedra. Yo, por ejemplo,
aparte de ir aprendiendo lo que funciona y lo que no, que es lo que os intento ir enseñando, sobre todo en el curso de Bolsa General, es lo que os enseñamos, y en el centro de traders, pero también aquí os damos muchas píldoras y pepitas de oro que creo que os pueden ayudar, ¿no? Entonces, además de eso, luego pues tienes que ir puliendo tus errores, ¿no? Porque es imposible no fallar. Somos humanos, lo que tenemos que intentar es fallar lo menos posible y cada vez ser mejores. Yo, por ejemplo, cuando empecé, pues me quedaba sabores de boca de no aprovechar lo suficiente, y es normal porque no tienes la experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer tramo el primer ciclo alcista que pillé un cachito, el ciclo alcista 2003-2007 o 2008, pues me pilló un regusto de, bueno, no lo aproveché bien, también era lógico y además tenía poco capital, ¿no? Luego vino la caída brutal de 2008 y pensaba, no me protegí bien o no aproveché bien, no me moví bien en este mercado bajista, ¿no? Aunque ya ahí me pilló haciendo coberturas, trabajando con futuros y CFDs, en el lado corto, pero con tanta volatilidad no fui capaz de aprovecharlo bien, ¿no? También fue un mercado dificilísimo, que se batieron todos los récords de volatilidad, eso fue un máster brutal. Pero vas aprendiendo de ahí, ¿no? Pues igual debí de protegerme más, cómo actuar en un mercado bajista, ¿no? Primero, cómo actuar en el alcista. Entonces, aprended de lo que funciona y aprended para manejaros lo mejor posible en los mercados alcistas y bajistas. Y sacar moralejas y conclusiones para los próximos, porque seguramente alguno de vosotros puede tener la sensación, este mercado no lo aproveché lo suficiente, ¿no? Bueno, no pasa nada, aprovechad los próximos mercados, porque es que la bolsa va a continuar moviéndose, ¿vale? Y vendrán mercados alcistas y luego bajistas y luego otra vez alcistas. Los alcistas es verdad que van a durar mucho más, pero también hay mercados bajistas y es bueno que aprendáis a cómo actuar en ellos, ¿no? Ya sabéis obviamente que tenéis las puertas abiertas de Bolsa General, el que quiera dar un salto de gigante y tener mejores resultados y dar ese salto de gigante en su formación y operativa. Aquí lo que tenéis que ver, y aquí ya no había llegado antes, bueno, pues en el caso del Nasdaq tenemos un 43% de valores por encima de la media. Vale, no está mal, pero es verdad que está costando recuperar, no por las acciones grandes que son el Nasdaq 100, que ahí tendríamos una foto mucho mejor, pero dentro del mercado Nasdaq también hay, aparte de acciones no tecnológicas, que también lo hay mucha tecnológica pequeña. Y eso no lo está haciendo tan bien. Por eso, pues no estamos en un porcentaje aquí altísimo, pero sí que estamos recuperando, además desde el punto que os comenté, otra cosa para que apuntéis en una libretita, y que nos pase la próxima vez, porque también entiendo que alguien, si me escuchó aquí, llevaba solo un año siguiéndonos, y encima íbamos a la contra de la mayoría, que os decían que venía el gran crash, y que mientras no viniera una caída brutal, una capitulación, el mercado no podía subir, y claro, alguno diría, David, no me fío porque tú dices una cosa, pero en general otros 200 dicen lo contrario, así que me voy a fiar de la mayoría. Bueno, aprende para la próxima. Entonces, os dije que cuando esto caía del 10%, normalmente actuaba una reversión a la media. Hay dos fuerzas de mercado, que son la tendencia y la reversión a la media. La tendencia a la vez, pues que mejora, que se fortalece cuando el número de acciones que suben es mayor, el número de acciones por encima de la media, y se debilita cuando baja, ¿vale? Pero luego llega un punto que está tan extremo que a partir de ahí lo normal es una recuperación. Y hemos establecido que en esta infografía es cuando baja el 10%. Funcionó muy bien en mayo, ahí comentamos que era probable una recuperación, y se está dando la recuperación, pero está costando. Hay un dato de amplitud que es un poco... porque la amplitud está mejorando, pero es verdad que en la foto no sale del todo bien, es un pequeño nubarrón, y aquí es porque el Nasdaq ha ido subiendo, igual que el S&P, y en cambio el porcentaje de acciones del Nasdaq que están por encima de la media es inferior al pico de febrero, de finales de enero, principios de febrero. Entonces, no está acompañando tanto el número de valores como debería, pero tampoco es verdad el extremo que se dice, no, están subiendo 7 valores, las megafan, ¿no? Las megacap, las fan grandes, que son las que suben. No, suben muchos valores, De hecho, luego vamos a hablar de esto. Pero es verdad que en la amplitud podía estar mejor, no está acompañando en la misma intensidad que el mercado, que ha subido una barbaridad. En el caso del S&P, pues se ve que el daño fue mucho menor, tanto en las caídas se comportó mejor y no cayó tanto porcentaje, como luego en el rebote fue muy superior y enseguida, como podéis ver, se marcó aquí un 70 y pico % de valores subiendo, que os dije, no sé qué necesitan los bajistas, recordáis, ¿no? Eso es un directo de febrero, de principios de febrero, no sé ya qué necesitan los bajistas para darse cuenta de que el mercado no es muy bajista y que es muy probable que estemos ya en el inicio de un mercado alcista, cierro comillas, porque esto es de principios de febrero. Claro,
un 70% de valores por encima de la media. Seguimos, ahora estamos otra vez casi en ese pico del 70%, y es verdad que tampoco es el comportamiento perfecto o el ideal, porque estamos muy por encima en el S&P de los máximos previos de finales de enero, principios de febrero, y en cambio el porcentaje de acciones que ha ido acompañando es un poquito menor. No es nada grave, pero es verdad que no es la potencia ideal que me gustaría ver, aunque está mejorando mucho, esto también hay que tenerlo en cuenta, y se está dando ese escenario que comentábamos hace 2 o 3 semanas, de que seguramente los valores, los grandes índices con la amplitud mejorarían, ¿no? El S&P ponderado, el Russell 2000, ¿recordáis que dijimos hace 3 semanas que parecía que podían mejorar? Que era lo probable, que se podía dar una reversión a la media. Bueno, se está dando, aunque no lleva mucho tiempo desde que lo comentamos, pero las subidas han sido muy verticales, ¿no? Mejorando la amplitud. Aunque ya veis que en el pico actual estamos un poco por debajo del pico de principios de febrero. Y ojo a lo que viene a partir de ahora, porque creo que va a ser brutal para no perdérselo. Si podéis, pues darle ahí a un like y suscribiros al canal, obviamente, si os gusta el contenido, y dejadme un comentario en la grabación, y si podéis compartirlo también con amigos o familiares que creéis que les pueda venir bien toda esta información que compartimos cada domingo. Y la de hoy, ya digo, espectacular. Luego os hago un pequeño test si hemos cumplido o no las expectativas, que las he puesto un poquito altas, ¿no? Vale, 600 inversores conectados y subiendo, gracias de verdad por estar ahí al otro lado. Imagino además que se ha ido alguno al principio porque tuve un problema ahí de audio. Un problema además grave. La próxima vez voy a mirar ya el chat al momento, porque muchas veces me confío que siempre funciona bien, y muchas veces primero me centro en las diapositivas y luego pues os saludo y os agradezco la presencia. Luego os saludo a alguno de vosotros, pero gracias por estar ahí al otro lado, a cada bolsista de éxito. Y bueno, esta es una infografía que me parece interesante, que son los retornos desde los mínimos en cada año del ciclo presidencial. Supongo que muchos lo recordaréis, porque tampoco os pido que nos sigáis desde 2007, que es cuando empezamos a compartir a principios del 2007 mucho contenido y a formar inversores. Como veis, ya llevamos mucha experiencia acumulada. Y decíamos esto hace un año. Que ojo, que este año por tema el año electoral era bueno, por el ciclo presidencial, el año preelectoral era muy bueno, y aquí lo que vamos a ver es lo que pasa cuando el mercado ha hecho un mínimo el año anterior, y os dije que lo normal era que viéramos una fuerte subida, recordaréis. Bueno, pues esta es un poco diferente, esta estadística, que es ver desde el mínimo cuánto se sube y qué porcentaje hay de que ese año se suba. Bueno, pues ojo a la estadística, Desde cuando se ha caído desde el mínimo del año midterm, que fue el año pasado, pues lo normal es, o la media es subir un 32,3% desde el mínimo. Estamos yendo a eso, ¿vale? Estamos yendo a eso. En el S&P lo normal es rebotar un 32,3% desde el mínimo. Y ojo, porque es un 100% de años que eso ocurre. 100%. Desde 1950 es el dato hasta la actualidad. ¿Vale? La fuente es Carson Investment Research. Y esta también me parece tremenda, esta estadística, y se está dando justo ahora esta señal, ¿vale? Ya sabéis que os traigo siempre contenido actualizado, señales o pautas que puedan ser importantes, porque aquí no estamos para dar opiniones. Yo creo que eso os aporta poco valor. Alguno dirá, David, me aporta valor porque llevas mucho tiempo en bolsa. Sí, pero es que creo que lo que aporta valor son los datos y las estadísticas, y hay que tener un método. Vale, no se puede operar por opiniones, no se puede operar por lo que dice Pepito, porque quizá Juanito dice lo contrario, y además, pues igual Pepito ahora dice A, dentro de 10 días piensa Z, pero no está ahí para avisarte de que ya cambió de opinión, ¿vale? Ahora que el cambio de opinión está tan de moda. Entonces, claro, un método es tener reglas claras que te están indicando entrada y salida, y riesgo, y stop, y saber exactamente lo que estás haciendo en cada momento. Si no tienes reglas claras de entrada y de salida, no tienes un método. Si no tienes un método, vas a ganar de vez en cuando el mercado suba mucho, a lo mejor, pero a la larga no vas a ganar. Entonces es muy importante que te formes y que construyas un método de inversión, ¿vale? El que quiera acelerar el proceso, pues hombre, lo tiene fácil, ¿no? Bolsa General, y además luego lo comentaré, tenéis el curso con oferta. Pero vamos ya a esta estadística, creo que es tremenda, y este es un sector, ¿no? Aquí vemos la fortaleza de un sector, o de varios subsectores, que es la subindustria, los grupos de la industria cíclica, ¿vale? Todas las industrias cíclicas. Vale, pues si todos esos subsectores los agrupamos,
Pues cuando suben más del 50% de las industrias cíclicas, el retorno del mercado es mejor. Vale, y tiene lógica, porque claro, es lo que os decía, recordaréis hace meses que os decía, no me huele esto a mercado bajista, como dice la mayoría, porque están subiendo sectores que no deberían de subir si estuviéramos en un mercado bajista. Una cosa que sorprendía mucho era tener sector asegurador en máximos, y otra cosa que aún me sorprendía más quizá, era tener materiales de construcción o construcción de viviendas muy fuerte y yéndose hacia máximos, ¿no? Entonces no me cuadraba. Bueno, pues claro, cuando coincide que las industrias cíclicas, o la mayoría de industrias cíclicas, están fuertes, están subiendo, están alcistas, y está este indicador de porcentaje de sectores cíclicos subiendo por encima del 40%, aquí ya 50%, como podéis ver, y viene de un mínimo, esto es importante, viene de mínimos del último año, viene desde zona de mínimos, es decir, viene de aquí, y de repente arrastra y supera esta zona, ¿vale? Cuando eso ocurre, pues aquí vemos que el retorno anualizado es del 15,2%. Esto solo pasa al 18% de las veces, ¿vale? Está pasando justo ahora. Así que ahí os dejo esa señal o ese dato estadístico que os puede aportar valor. Y nos viene por el comportamiento de las industrias cíclicas. Construcción, inmobiliario, todo eso, teleco, químico, esos son sectores cíclicos. Y claro, alguno dirá, David, pero eso es técnico. Claro, es que yo soy analista técnico. Imagínate un analista técnico que sea negativo cuando todas las señales técnicas son positivas, no tendría sentido. Y alguno dirá, David, pero el macro está mal, la macro está horrible. Y yo me voy a agarrar a la macro, aunque me has avisado que funciona peor que el técnico y el fundamental, y es muy peligrosa, y la mayoría de inversores que usan macro pierden, yo me quiero obcecar en usar macro, porque no te quiero hacer caso. Me voy a fiar de otras personas, de ti no, aunque digas que la macro es dificilísima y casi todo el mundo pierde usándola. Vale, pues incluso la macro ha mejorado. David, no te creo. Pues tienes un problema, porque aquí vamos a hablar de macro no por opiniones, porque no sé si sabéis lo que es el stock picking, ¿no? Bueno, o el picking, ¿no? Es seleccionar lo que a ti te viene bien, sesgo de confirmación. Es seleccionar lo que a ti te viene bien para mantener un discurso. Tú imagínate que yo soy muy alcista y solo te quiero enseñar lo bueno, ¿no? Aquí ya sabéis que no pasa eso, aquí te enseñamos lo que está pasando, lo bueno y lo malo. Si hace 10 meses yo te traía casi todo estadísticas muy optimistas, es porque era lo que ocurría. Las estadísticas marcaban que desde ahí lo normal era subir, ¿vale? Entonces era lo que os tenía que decir. Pero también, si yo soy muy negativo, no tengo que enseñar solo lo que me confirme mi escenario, tengo que intentar ver la realidad. Eso cuesta mucho, pero hay que intentar aislarse del ruido, de temas emocionales, de nuestro ego, de querer llevar la razón, y hay que ver las cosas con perspectiva. Entonces, ¿cómo está a nivel macro? Bueno, pues están mejorando mucho los indicadores en muy poco tiempo. Claro, esto es porque se anticipaba que la recesión podía ser inminente y se está atrasando cada vez más. Eso lo estáis viendo, ¿no? Y los datos no están saliendo muy malos, la verdad. Yo soy de los que cree que probablemente acabará habiendo una recesión en Estados Unidos. Yo creo que tanta subida de tipos acabará haciendo daño, pero os dije que eso no era incompatible con subidas de bolsa. Luego os traigo una estadística que os va a romper os va a estallar la cabeza sobre este tema, ¿no? Pero lo que os decía, está mejorando, pero claro, aquí hay dos maneras de verlo. Hacer stock picking y seleccionar lo que a ti te conviene para no cambiar de creencia, de opinión, porque tienes mucho ego, eso todos pasamos por esa etapa, hay que intentar pasar esa etapa rápido en la que quieres llevar la razón, intentar luego pasar a ver datos y ver la realidad. Entonces aquí hay un inversor macro, al cual yo este tipo de inversores macro sí lo respeto, es un macro que mira datos cuantitativos, es decir, que será consciente, me imagino, de que es muy fácil llevarte guiar por narrativas y con macro usar los datos que te convienen. Entonces este inversor construyó un modelo macro, ¿vale? Un modelo macro, o está siguiendo datos macro de manera objetiva. Entonces agrupa indicadores que ven que funcionan a nivel macro y construye esta estadística. Entonces, cuando los datos son muy malos, estás aquí, ya ves, año 91, año 2008, año 80, año 74, y aquí comenta pues que es positivo cuando pasas de menos del 30, es decir, cuando estás en una situación económica mala, con datos económicos malos, pues aquí comenta que es muy positivo cuando pasas de 30% de datos negativos, o sea, 70 negativos, 30 positivos, a
más del 60 en esta construcción. Vale, entonces, fijaos que acaba de ocurrir esto. Vale, y esto es positivo. Y ya digo, estamos ahí. Los datos macro están saliendo mejor que los que se esperaba. Y aquí traigo una señal técnica, un poco más elaborada, quizá, un poco más compleja. La fuente anterior era Bloomberg y Standard & Poor's, y esta es una estadística de Kiovaco Capital, ¿vale? De Chris Kiovaco, de Kiovaco Capital. Y aquí es sobre el NYSE, podéis ver, esto que veis aquí son nubes de Ichimoku, ¿vale? El que, bueno, haya investigado un poco, pues sabrá lo que es esto, que tampoco es la panacea, nada es la panacea realmente, ¿no? Pero, bueno, puede ser que te funcione, no está mal, pero no hay nada que digas, porque a veces cuando usas, esta es una técnica de marketing muy habitual, yo siempre digo, lo sencillo funciona, pero una técnica de marketing muy... De hecho, he visto anuncios un poco patéticos en YouTube en este respecto de, no, las herramientas del siglo XXII, tal, el volumen, luego aluciné, ¿no?, cuando escuché eso. El volumen es de lo más antiguo que hay en análisis técnico. Pero quiero decir que a veces os quieren deslumbrar con Ichimoku Heikin Ashi, suena como glamuroso, sofisticado, complejo, novedoso, futurista, y ¡ay! Tengo que aprender de esto. Está bien, te animo a que atiendas y tal, pero muchas veces lo más sencillo funciona bien. Yo un gráfico solo con precio, incluso sin volumen, ganaría dinero, ¿vale? Porque puedes seguir la tendencia. Hombre, si puedes tener alguna herramienta extra más, mejor. De hecho, ya veis que yo uso más indicadores. Pero quiero decir que en la simplicidad muchas veces está el beneficio, en la simplicidad, ¿eh? Bueno, esto es útil, si no nos lo traería, porque puedes generar una señal a través del estudio de esto, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver es qué pasa cuando tienes 6 meses por debajo de la nube y luego se sitúa por encima, ¿vale? Cuando ya mejora y el precio sube. Vale, entonces, bueno, aquí viene explicado todo con detalle, pero no vamos a pararnos en cada diapositiva 20 minutos. Vamos a ver los resultados de lo que ocurre o qué resultados esperar cuando en esa nube Ichimoku hemos estado por debajo, como estuvimos, y luego pasas por encima, como ahora. Vale, pues vamos a ver qué esperar del mercado. Y aquí os traigo con el SP500 primero, ¿vale? ¿Qué esperar cuando se da esta señal? Los datos son desde 1973 a 2023, no está mal, son 50 años de datos. Es una señal que no se da muy habitualmente, ya veis que solo tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y se acaba de dar la 9ª señal. Y a 1, 3 y 6 meses, pues los resultados son un poco diversos, no te otorga, digamos, a corto plazo ventaja estadística importante, pero fijaos ya a un año, ¿vale? Perdón, a un mes no te otorga ventaja estadística, a 3 meses ya sí, aunque hay alguna pérdida, a 6 meses también te otorga ventaja, aunque hay también alguna pérdida, pero ojo, a un año vista, la media es subir un 10,36%, que no está mal. A 3 años es subir un 29,30% y a 5 años un 62% y a 7 años un 100%. Vale, entonces es una rentabilidad por encima de lo normal, ¿vale? Lo que te da esto, porque claro, te está hablando de... La lógica es esta y es lo que os comenté. Cuando el mercado ya cae un 25%, que es lo que cayó el SP en 2022 al mínimo, ¿no? Lo normal pues es que luego recupere. De hecho, hay una frase de Druckenmiller, que ya os comenté, que dice que después de caer un 25%, a él la historia, su experiencia, ya os dije que aprendierais de la experiencia, le dice que lo normal es que un año después estemos por encima. Y esto que suena como una creencia popular o una observación, luego lo puedes llevar a datos, ¿vale? Entonces, os traigo muchas veces estadísticas que tienen que ver un poco con eso. Y este es el caso también. Entonces, cuando vienes de una caída, te pones por debajo de la nube y luego hay una recuperación, pues lo normal es que el mercado tienda a subir, porque estás probablemente en el inicio de una tendencia alcista. Ya veis que los datos son positivos. Y ojo, a un año no hay ningún año de pérdidas, desde hace 50 años cuando esto ocurre. A 3 años no hay ningún tramo de pérdidas desde que esto ocurre. A 5 años sí que lo hay en 2003, porque luego vino la crisis de 2008, y no lo hay ningún dato negativo ni a 7 ni a 10 años. Y os traigo esa misma estadística con el Nasdaq, y el rendimiento también es espectacular. Por ejemplo, tenemos que a 6 meses, esto es brutal, un 8,27%, diríamos que aún funciona mejor con Nasdaq. A un año, 21% de rentabilidad a un año cuando se da esta señal. Y esta señal en el Nasdaq se os ha dado, aquí es menos, 6 veces. 6 veces. Solo 6 veces. ¿Vale?
cuando pasa la recuperación de la nube de Ichimoku, ¿no? Entonces, fijaos que 80% de años en positivo un año después, falló en el 88, entre comillas falló, porque es verdad que esto fue a 6 meses, pero a un año no falló nunca. Vale, a 6 meses sube el 8%, que es una barbaridad. A un año el 21%, que es una locura. 100% de veces que ocurre esta señal, que son pocas veces, subió el mercado. A 3 años un 39% de rentabilidad. A 5 años un 87% de rentabilidad. Vale, a un año es brutal, como podéis ver, la rentabilidad esperada para el Nasdaq. De hecho, ya está funcionando. Y, claro, se veían muchas comparativas de, este es un mercado bajista, pero no os fiéis del rebote, esto solo es un rebote. Aún hay gente que sigue ahí, ¿vale? Entonces, David, ¿esto es el típico rebote de gato muerto, el típico rebote de un mercado bajista? Bueno, nos comparaban este mercado con el del 2007-2009 y con el del 2000-2002, sobre todo, ¿no? Alguno incluso más osado decía crack del 29. Pero la mayoría decía, estamos como en el 2000-2008, que da mucha caída. Bueno, y todo sigue según lo previsto, es un rebote, porque estábamos a veces por aquí, ¿no? En el rebote y tal, pero es que estamos aquí. Esto no se parece nada, como un huevo a una castaña, ¿vale? Esto no se parece absolutamente nada a mercados bajistas y en concreto ni al 2000 ni al 2008. ¿Vale? Pero no es una opinión, es que los podemos comparar. Esta infografía es de Charlie Vileio. Y fijaos, no se parece nada porque el rebote se está yendo ya de madre. Estos son datos de junio. Ahora sería peor. Vamos a dibujar un poco una rayita más aquí de cómo estamos ahora. Estaríamos por aquí. ¿Vale? Entonces, os traigo todos los mercados bajistas, porque alguno dirá, David, vale, no es el 2000 ni es el 2008, pero igual se parece al año 70. Vale, fijaos, lo que suele ocurrir en un mercado bajista es que hay rebotes. Pero los rebotes pues suelen ser rebotes al 55% de la caída, 45% de lo que se cayó, 58, 52, que ya es un buen rebote. Pero claro, es que estamos ya sobre el 70, ¿vale? Estamos ya cerca del 70% del rebote de la caída recuperada. Esto no ha ocurrido en ningún mercado bajista. Vale, ir reflexionando de... David, este va a ser el primero. ¿Cómo dice la frase esta que tanto usaban los bajistas de esta vez es diferente, ¿vale? Pues mira, ahora le doy la vuelta y os la uso para los permavirs. Esta vez es diferente, ¿verdad? En esto sí va a ser diferente. Vale, entonces, todos los mercados bajistas que ha habido desde el año, incluido el de 1929, ninguno tuvo esta recuperación, ¿vale? Seguimos. Espero que os esté gustando, a ver si me voy ganando vuestros likes. Traigo, ya digo, todavía contenido muy, muy, muy especial para todos vosotros. Y, ya digo, yo no tengo nada en contra de los bajistas. Yo lo que quiero es rigor. Entonces, si yo uso una explicación para algo, cuando eso algo cambia absolutamente, pues tendré que decir lo contrario. Si sigo con lo mismo, es que yo tengo un sesgo que, pase lo que pase, yo mantengo un escenario. Y yo creo que debéis de ir sincronizados con el mercado. Yo me desgañito, os garantizo, le dedico muchísimas horas para ayudaros. Y es verdad que a veces siento algo de rabia e impotencia porque noto que no soy capaz de ayudaros lo suficiente. Y noto que hay gente que sigue anclada en opinar, en dicen que... no, usa de verdad datos objetivos lo máximo posible y construye un método de inversión. No puedes ir siguiendo lo que te dicen y lo que haga la mayoría, que además la mayoría lo suele hacer muy mal, entonces no tiene sentido que hagas lo que hace la mayoría, ¿vale? Y aprovecho, si queréis dar un salto de gigante en vuestra formación operativa, recomiendo que os aprovechéis de esta oferta, de este ofertón, del curso de Bolsa General, el curso completo de Bolsa General Invertir con Éxito, más un mes de centro de traders, que es una locura. Vais a unir pues toda la teoría con la práctica. El curso es muy práctico, además tiene 19 temas. Podéis empezar vosotros cuando queráis el curso, va de menos a más, tiene temas que individualmente esos temas valían la pena ya solo. El tema de gestión de capital vale ya el precio del curso, de verdad, ya lo veréis. El de psicología de inversión es brutal, que hablamos mucho de sesgos. También es tremendo el de impulsos Fibonacci, o sea, es que ese tema es una barbaridad, porque ya con esa herramienta te puedes construir un método. Vale, solo con esa herramienta te puedes construir un método de impulsos Fibo. Y es un método que es objetivo y que todos los alumnos que hacen nuestro curso hacen lo mismo. O sea, no es una opinión. Yo le puedo preguntar a un alumno, oye, ¿qué estructura tiene el SP? Y me dice, no, tiene un segundo impulso objetivo tal. Y es la opinión de todos los alumnos de Bolsa General, porque no es algo subjetivo. Y es muy importante que huyáis de la subjetividad
Intentéis usar datos que os permitan ir sincronizados con el mercado y estar viendo lo que pasa, no lo que tú quieres que pase. Vale, bueno, os dejo la información del curso, de la oferta, que ya digo, aprovechad que está todavía en vigor, además en el verano se suele tener un poquito más de tiempo y os puede venir genial, ¿no? Así que nada, os dejo ahí la información en el chat del directo y también la tenéis también en la... vale, ya veo aquí que... vale, ahí está, que se me había... Menuda... Siempre pasa alguna cosa, ¿no? No me pasa nada importante en el directo, pero es verdad que se me desconectó en el otro ordenador, no sé por qué, se me desconectó el usuario de Google, ¿no? Entonces, un segundo solo, que estoy volviendo, porque si no, no os puedo pasar por ahí lo que os quería pasar ahora, ¿no? Pero nada, que es un segundo y ya está. Vale, creo que ahora ya lo tendré. Ahora sí. Nada, tenéis el enlace en la descripción del vídeo y ahora también os lo voy a poner en el chat del directo, ¿no? Que era lo que os estaba prometiendo y que no lo pude hacer al momento, que era lo que quería. Vale, ahí os lo pongo, ahí lo tenéis y seguimos, vamos a continuar, que ya digo que hoy traigo mucho material. Esto es la línea D, ¿qué es la línea D? La línea D lo que hace es sumar los valores que suben y resta los que bajan, con lo cual digamos que es un indicador de market timing o de amplitud de mercado espectacular. Yo miro mucho la amplitud de mercado. Claro, si miras la amplitud, pues tienes que estar comprado en la bolsa. Aunque es verdad que dio señales bastante negativas durante gran parte del último año, ¿no? Mejoró muchísimo en enero, que fue espectacular, y os dije, cuando mejora tanto la amplitud en enero suele haber un año bueno. ¿Recordáis, no? Si no, mirad los directos de enero. Y ha vuelto a mejorar otra vez mucho, que era lo que os decía hace 3 semanas que era lo más probable que ocurriera. Aquí tenéis solo la línea D dibujada, ya digo, suman los valores que suben y restan los que bajan, con lo cual podéis ver que no es verdad que el mercado esté todo bajando y está muy mal, no, el mercado está subiendo. Es verdad que demasiado capitaneado quizá, por ponerle una pega, si somos muy quisquillosos, demasiado capitaneado quizá por las megacaps, ¿no? Pero está mejorando mucho la amplitud. Y aquí lo podéis ver. Si yo trazo una bajista desde principios del 2022, porque la amplitud empezó a deteriorarse ya mucho en 2021 y de hecho me dio una señal muy potente y me ayudó mucho a cubrir cartera y sobre todo a vender acciones growth, que yo en ese momento me pilló con muchas acciones growth y yo a tiempo real, a los clientes de Centro de Traders pudieron ver mis movimientos en vivo a tiempo real y vieron que vendí muchísimas acciones growth en 2021 y muchas cerca de máximos, y se lo debo en gran parte a este indicador, a la línea D, porque me generó una divergencia brutal en máximos, ¿vale? Cuando todavía las acciones fuertes growth no estaban cayendo. Y te estaba avisando de que esto se estaba complicando. ¿Y cómo se empezó a complicar? Pues con acciones chinas que empezaron a caer antes que las demás y con acciones growth, sobre todo pequeñas y medianas. Luego ya vinieron más las grandes. Pero primero fueron las pequeñas y medianas. Dice María por aquí que lo recuerda perfectísimamente, esos avisos de amplitud. Bueno, entonces caímos muchísimo. La amplitud lo hizo horrible, sobre todo la de tecnología, y le ha costado mejorar, pero también ha empezado a mejorar desde los mínimos del mercado, desde octubre. Lo que pasa que sí quedándose muy rezagada, sobre todo en el primer tramo. En este primer tramo se quedó muy rezagada respecto al mercado. Luego vino esta mejora brutal, que os dije, lo único que haría que esto mejorara mucho, o la única manera de que esto se rectifique es que haya una mejora muy rápida de la amplitud, y la tuvimos en enero. Luego es verdad que tuvimos altibajos y empeoró otra vez, pero fijaos que ya estamos mejorando otra vez. Y si yo marco una bajista de más de un año, resulta que se ha roto esa directriz. Estamos mejor que en el último año y medio, ¿vale? Así que ojo, que la amplitud también está mejorando. Incluso nuevos máximos menos nuevos mínimos. Nosotros que tenemos monitorizado todo, absolutamente todo, pues os digo que están mejorando los indicadores de amplitud, ¿vale? Fiaros de nosotros, que en análisis técnico sí que ahí podemos demostrar que somos expertos, ¿no? Y además lo podéis comprobar. Bueno, esto es un gráfico que me encanta. De hecho tenía un gráfico parecido a este, pero se había quedado obsoleto, era de 2019 o así. Y tengo una actualización de este mismo gráfico que os enseñé ya muchas veces, ¿no? Y es espectacular. Aquí visualmente puedes ver, y es muy potente verlo así de manera tan visual, pues cómo son los mercados alcistas, los ciclos alcistas y los ciclos bajistas. Claro, los ciclos bajistas son muy duros. Yo por eso a mí no me gusta hacer buy and hold. Yo intento elegir valores y sobre todo también gestionar el riesgo. No quiero que si cae la bolsa un 70% o un 60%,
cayó más de un 60 en 2008, o sea, yo lo viví, puede pasar, de hecho a mí me pasó que me pilló me pilló operando un mercado que cayó desde máximos un 60 y pico por ciento, creo que un 66, y el Nasdaq más. Entonces yo eso lo viví, nadie me lo tiene que explicar. Puede volver a pasar, claro. Entonces, el mercado bajista puede ser muy duro, pero son cortos. Es la parte buena, que no dura mucho. Entonces, yo no le encuentro mucho sentido, sí encuentro sentido a gestionar el riesgo cuando el mercado baja, a intentar no perder lo que pierde el mercado cuando el mercado baja. Hay quien tira la toalla y dice, eso es imposible. Bueno, yo invito a que investigues y aprendas. Respeto al que hace buy and hold, de hecho, respeto más a eso que a un permavir, desde luego, porque hacer buy and hold, pues a la larga también te hace ganar dinero. Sufriendo caídas durísimas, pero te hace ganar dinero. De hecho, es difícil batir al buy and hold, o sea, hay que partir de ahí. Es bastante difícil o muy difícil batirlo. Entonces yo respeto al que hace eso. Digo, bueno, es una buena manera si haces aportaciones periódicas y no quieres aprender y no sabes de bolsa. Oye, no es mala manera. Lo que sí es mala manera es estar negativo en liquidez o corto cuando sabes que el mercado a la larga sube, ¿no? Y fijaos que hay ciclos que son muy largos de subida. Y aquí los podéis ver, lo que duran y lo que dura la caída. Entonces, hay una simetría que es clarísima. El mercado tiende a subir. Lo hace durante más tiempo y de media sube cerca de un 10% anual. Que esto es una barbaridad, es mucho subir. Y claro, si encima entras tras caídas, o si vienes de una caída, ese 10 todavía es mayor, el esperable. O sea, cuando el mercado ha caído un 25%, que es lo que pasaba, porque yo entiendo que en esos momentos, David, no te entiendo, David, es que no, eres muy positivo, eres un iluso, es que a mí me lo decíais, ¿vale? Entonces, no es ser iluso, es que si el mercado de media sube un 10% y el mercado ya ha caído, el potencial a futuro es mayor que un 10 incluso. Vale, es decir, después de caídas, el mercado normalmente sube mucho, más de un 10% anual. Y aquí podéis ver que hay caídas de vez en cuando duras, pero yo no le encuentro sentido porque esta es la realidad, está sin cambiar la escala, o sea, esto se ve el tiempo y el porcentaje. Bueno, pues yo no le encuentro sentido. Ojo, el porcentaje, esto es ganar un 500 y esto es perder un 50. Tampoco es lo mismo, un 50 y un 500, ¿eh? Pero en duración, fijaos, ¿le encontréis sentido? No, es que puede ser negativo o positivo, es que hay que respetar. No, ¿cómo que respetar? Esto no es una moneda al aire de, bueno, si uno es positivo puede acertar la mitad y si es negativo acierta la mitad. No. Si uno es negativo acierta muy poco, porque el mercado está subiendo y tenéis un vídeo de Albert, de mi compañero, demostrando que el mercado está por encima de la media 200 el 70 y pico por ciento del tiempo. El 70 y pico por ciento del tiempo. Es decir, que está alcista el 75% del tiempo, y son datos, son estadísticas, no son opiniones. Y aquí fijaos, a simple vista, esto es un mercado alcista, esto es un mercado alcista y esto es un mercado bajista. Claro, hay cantidad de gurús intentando a ver si pillan esta caidita, que es fuerte, pero fijaos lo que dura, ¿eh? Esta caída, a ver si pilla una un poco grande, pero claro, es que ser negativo durante mucho tiempo tiene esperanza matemática negativa, no tiene ningún sentido. Y lo digo porque hay permavirs que están, y yo he visto permavirs que están más de 20 años negativos. David, dime un nombre. Jeren Graham. Jeren Graham lleva más de 20 años negativo con la bolsa. ¿Tiene sentido esto? Ninguno. ¿Vale? Ninguno. Luego, pues más de 10 años tienes a Rubini con escenarios apocalípticos, y obviamente también en España hay inversores patrios que les gusta también lo negativo, porque además vende mucho, vende muchísimo. Bueno, gracias de verdad a todos los que dejáis recomendaciones de que los bolsistas de éxito hagan nuestro curso, alumnos que os habéis formado con nosotros y queréis convencer a los demás para que den ese salto de gigante en su formación operativa. Gracias a todos de verdad, es la mejor publicidad la que hacéis vosotros con el boca a boca, ¿no? Y aquí tenéis 37 razones para vender el 700% de subida que ha tenido el mercado, ¿vale? El SP500 solo ha subido un 700%, no es mucho, y aquí podéis ver pues todos los motivos por los que habréis podido vender, que si las elecciones cuando ganó Trump, que si la masacre de Charlottesville, que si preocupaciones sobre China, que si la curva de tipo se invierte, que si Irán construye una bomba, que hay riesgo de temas nucleares, que si los resultados son malos, que si hay problemas de suministro con la pandemia, que si el VIX está marcando un mínimo y entonces tiene que caer, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo que luego hace el mercado, ¿vale? Y seguramente continuará, ¿vale? Seguramente continuará. Continúo
Y esta me parece brutal, esta estadística de Chris Kiyobako, o este gráfico de Chris Kiyobako, de Kiyobako Capital. No tiene por qué pasar esto, pero es un escenario que yo digo, mira, voy a enseñarles este escenario que intento tener a mis bolsistas de éxito muy bien informados. Ya digo, no tiene por qué pasar esto, pero es curioso, y como es muy curioso, y a veces el mercado tiene esas asimetrías, os lo quería traer. Aquí hemos tenido, fijaos, dos momentos con caídas fuertes de mercado, y tras caídas fuertes de mercado, muy fuertes, y alguna muy larga, la de los 70 fue muy larga, tenemos aquí una década perdida, que no estuvo nada mal, son 10 años haciéndolo muy mal la bolsa, 9 años de caídas, y luego suele venir un ciclo alcista muy largo, porque hay quien dice, no, es que el mercado ya ha subido mucho. Bueno, aquí podéis ver, tras un periodo lateral o de caídas correctivo de largo plazo, hablamos de un gráfico de muy largo plazo. Bueno, pues tras un periodo muy malo de la bolsa, lo que os decía antes de que se acumula el potencial, vienen 27 años de mercado alcista. Y de nuevo otro periodo de consolidación o de caídas. Vale, porque esto ves consolidación, pero que nadie espere consolidación ahí, cae un 5% y rebota. No, hablamos de consolidación con caídas de un 30% o de un 40%. Vale, es decir, un descanso en perspectiva viendo el largo plazo. Y luego vienen otros 26 años de subida. Fijaos, casi dura lo mismo. Vale, es que es precioso, la simetría del mercado. Otro ciclo alcista. Y ahora hemos tenido esos 10 años perdidos, que dijimos que se acumulaba potencial. Hay un artículo en Bolsa General y durante más de 200 seminarios, yo daba seminarios 3 a la semana gratuitos, hace 15 años, y recuerdo haberlos comentado a todos aquí, ¿no? En YouTube, os había comentado que el Nasdaq 100 tenía muchísimo potencial, porque probablemente venía un gran ciclo alcista. Y yo no era Nostradamus, porque alguno decía, David, ¿cómo acertaste que venía un ciclo de fuertes subidas en 2009? No, yo no soy muy listo, no tengo una bola de cristal, lo que pasa que veía gráficos de muy largo plazo como este. Entonces intuía que se había acumulado potencial para un nuevo ciclo alcista. Yo no sé lo que va a durar, pero ¿qué pasa si dura igual que los anteriores? Pues hablaríamos de 26-27 años de subidas, llevamos pues ahora mismo 14, con lo cual todavía quedarían 12 o 13, si cumple esta pauta y si hace lo mismo que en las anteriores, que no tiene por qué ocurrir. Pero me parece curiosa, ¿no?, esta estadística, espero que a vosotros también. Y si os gusta, pues suscribiros al canal, darle a la campanita para no perderos ningún vídeo y like, y déjame un comentario para ayudar a que este canal y tanto esfuerzo, tantísimo esfuerzo, pues merezca la pena, ¿no? Y sigamos haciendo 5 o 6 vídeos cada semana para vosotros. Alguno dirá, David, todo positivo. Mira, os voy a poner ahora una pincelada con una infografía que es negativa. Claro, yo voy buscando todo lo que hay, todo lo que encuentro interesante y os lo traigo. Y esta invita a la prudencia ahora mismo. David, pero si la mayoría son muy optimistas, sí, son optimistas a 1 año vista, a 5 años vista, entonces es probable que veamos más subidas. Pero esta es una estadística, una infografía que enfoca al timing, al corto plazo. La traigo por cortesía de Tom the Trader 1, que la publicó en TradingView, una plataforma de análisis, y aquí podéis ver que cuando el indicador, que lo popularizamos en parte en Bolsa General ya hace muchos años, el indicador de la CNN, el de miedo y codicia, digo en España, que lo popularizamos en parte, ¿no? Porque yo cuando lo publiqué no se veía mucho. Y ahora pues se ha hecho muy conocido porque es muy visual y además funciona muy bien. Y luego el de Naim, el de la exposición en el mercado. Bueno, pues tenemos una exposición altísima, 93 sobre 100, y el indicador de miedo y codicia de la CNN en 80. ¿Qué pasa cuando tenemos niveles muy altos en estos dos indicadores? Que claro, el nivel alto todavía puede subir algo más, pero normalmente cuando venimos de un rebote fuerte y esto se va a niveles ya de complacencia, pues suele venir cierto descanso. Entonces, no descarto pues que haya algún descansito y luego pues intente volver a subir. Vale, de hecho, esto coincide un poco, viendo esto, pues coincide también un poquito con lo que veíamos de estacionalidad la semana pasada, de que en julio suele haber subidas fuertes en la primera quincena. Otra estadística más que os traje que ha funcionado bien. Es que yo no sé de verdad por qué no intentéis
usar lo que funciona. Es que no lo entiendo. Hay gente ahí siguiendo los datos de lavadoras vendidas en Michigan. Datos macro absurdos que no te aportan nada porque no tienen ventaja estadística, no han funcionado, no funcionan, pero lo puedes comprobar. A ver, ya me imagino que mucha gente no tiene las herramientas para ver qué funcionó y qué no, pero de verdad que no ha funcionado. O sea, que la macro es dificilísima, que la mayoría de inversores macro pierden dinero, que hay un montón de fondos macro que no ganan dinero, que solo os pongo de ejemplo para deciros que es verdad que hay excepciones, pero son excepciones que confirman la regla. Druckenmiller, que además no usa solo macro, usa técnico y fundamental, por eso gana tanto, y luego tendrías Ray Dalio, que sí que maneja bastante macro y no le va mal, pero es que hace una especie de 4 estaciones de inversión, de una inversión constante, un buy and hold, pues con algunos activos más, eso es lo que hace, ¿no? Entonces, cuidado porque hay datos macro que más que ayudar te van a despistar, ¿no? Pero bueno, digo que cuadra con lo que sí que funciona, que era la estacionalidad, que lo que os hemos comentado de los últimos 2 años, ha ocurrido prácticamente todo, ¿no? Sobre la estacionalidad, que no siempre va a ser tan así, ¿eh? La estacionalidad también falla. Yo a veces visto operado en rally de Navidad y perder dinero porque puede caer durante esa etapa. Incluso abril, que suele ser un año muy bueno, un mes muy bueno, hay abriles que baja el mercado, pero tiende a funcionar bastante bien, ¿no? Algunas pautas estacionales. Bueno, ahora pues cuadraría con ese escenario de que a partir de mediados de julio el mercado ya no sube tanto e incluso agosto, septiembre son meses bastante malos, ¿no? O sea que entraría dentro de la pauta también de comportamiento estacional. Veremos si se cumple. Y aquí podéis ver que cuando tienes un mercado fuerte, ¿qué pasa con los analistas? Pues, claro, no sé por qué, porque normalmente los analistas tienen un problema, esto hay que decirlo. Suelen tener un sesgo demasiado alcista. Digo los analistas de casas de análisis de brokers, ¿vale? De JP Morgan, de Morgan Stanley, de Bank of America, etcétera. Entonces, no los de YouTube, ¿eh? Los de YouTube normalmente pues para vender humo, para vender sensacionalismo, para conseguir el clic, y la prensa un poco se contagia también de ahí porque quieren clics, quieren captar tu atención y para captar tu atención necesitan el miedo vende. Pero en general son demasiado optimistas los analistas de la industria de Wall Street, ¿no? Porque hay unos sesgos y la industria quiere vender también optimismo porque al final se retroalimenta y viven de eso, ¿no? Pero claro, estamos en un momento muy raro, muy especial. Es uno de los pocos años de los últimos 25, donde los analistas estiman un segundo semestre de la bolsa negativo. Piensan que el segundo semestre la bolsa del S&P va a bajar. Y esto solo ha pasado en el segundo semestre del 99, en 2019, en 2020 y en el 21. Y ahora en el 23. Curiosamente eran muy positivos en el 22. ¿Vale? Curiosamente. En el 23 piensan que el mercado va a caer. Esto es una señal positiva. Cuando esto ocurre, pues ya veis lo que ha pasado. En el 99 los analistas, esto lo recopila Bloomberg, pensaban que el mercado iba a caer en el segundo semestre y subió un 7. En el 2019 pensaban que el mercado iba a caer y subió un 9,8. Por cierto, el 2019 es parecido, porque había caído mucho la bolsa en diciembre del 18, en el primer semestre rebotó, y como rebotó, pues salían los agoreros a decir, y los analistas, ahora el segundo semestre será peor, ahora viene la caída. ¿Y qué pasó? Subió un 10. En el 2020 también decían, falta una pata bajista. Los mismos que son negativos ahora lo eran mucho en 2020, cuando el mercado recuperó y hizo una vuelta en V, y decían, falta una pata bajista, todavía no hemos visto lo peor. ¿Qué pasó? Subió un 21%. Y también lo pensaban en 2021 y lo piensan ahora en 2023. De hecho, lo piensan más que nunca en los últimos 30 años. Como podéis ver, nunca había una expectativa de tanta caída por parte de los analistas. Curioso, ¿eh? Yo también lo tendría en cuenta esto. Seguimos. ¿Crees que toca ser negativo a final del año pasado cuando todos lo eran? Vale, te leo ahí abajo en comentarios. Y os insisto que os voy a traer aquí todo lo bueno y lo malo. Hemos visto una estadística de timing que es mala, porque si yo fuera un siempre alcista, que no es mi caso, de hecho en 2008 me gané un apodo bastante feo que me llamaban por Invertia, cuando yo andaba por Invertia, justo antes de que me fichara Bolsa General, que estaban haciendo. Recuerdo que me pusieron un apodo que era hijotal terrobajista.
total terror bajista, porque avisé de que podían venir grandes caídas. Había muchísima euforia en ese momento, ahí sí que había euforia. Y, ¿qué quiero decir? Que cuando toque ser negativo, pues seremos negativos. Ya está, no pasa nada, ¿vale? Porque si estuvierais ante un permalcista, que siempre es positivo, pase lo que pase, deberíais de entonces seguir varios canales, los de optimistas y los de negativo, y hacer luego un mix y decir, vale, pillo de lo malo, de lo bueno, y voy al gris, porque siempre tenéis que intentar estar en el gris. Vale, pero bueno, yo creo que aquí intentaremos ya lo sabéis, ver la realidad, sea buena o mala. Esta es el porcentaje, la estadística de lo que creen que va a hacer la Fed, bueno, digamos que qué creen que va a hacer la Fed, pero por cómo está el mercado, ¿no? Y se cree que la Fed va a subir tipos en esta próxima reunión en un 92%. O sea, hay muchas probabilidades de que se suban los tipos, ¿vale? Sí, fijaos cómo cambia la cosa, ¿no? Ahora seguramente habrá gente que me vea como un siempre alcista. En 2007, 2008 no me veían así, en 2008 fue. No me veían así precisamente, ¿no? Pero claro, es que había muchos indicios, creo que fue un mercado bajista bastante claro. Ya había hecho un doble techo Eurostoxx, DAX, IBEX, y luego a nivel de euforia también de sentimiento era muy claro, a nivel de macro también era muy claro, o sea, se dieron todas las confluencias para pensar en una caída, ¿no? Y bueno, pues se esperan subidas de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed. Y fijaos que también os dije, recordáis que hicimos mucha pedagogía hace un año más o menos, año y pico, cuando la Fed empezó a subir tipos y os dije, puede subir tipos la Fed y subir el mercado. De hecho, históricamente ha ocurrido. No tiene por qué bajar la bolsa si suben tipos. ¿Recordáis esto? ¿Sí? Vale, pues aquí lo podéis ver. Vale. Y por cierto, os animo que sigáis más analistas, no sigáis solo a David Galán, seguid también a Albert Alvareda. Vale, o sea que sí, hay que seguir a más analistas. Bueno, aquí lo podéis ver, dirá alguno, todo queda en casa. Sí, claro. Creo que aquí tenéis información de mucha calidad y por eso no paro de repetirla. Pero bueno, también podéis aprender de Druckenmiller, podéis aprender de Bruce Kovner, de Paul Tudor Jones, de Warren Buffett, de Peter Lynch, por supuesto que sí, ¿no? Bueno, aquí lo que podéis ver es que el mercado está subiendo mientras suben tipos, algo que ya pasó más veces históricamente, por eso no me parece nada extraño, pero bueno, es bueno verlo en un gráfico para ver que aquello que os comentaba hace un año en este sentido ha ocurrido, ¿no? Y esto es algo para reflexionar, porque muchas veces os dicen, no, es que si hay una recesión, cuidado que viene una recesión, y la gente, yo pienso, sí, pues puede tener razón, ¿no? A veces escucho a Permabills, no, es que viene la recesión, ojo que el mercado se va a desplomar. Y yo pienso, sí, bueno, la recesión puede venir, pero ¿por qué se va a desplomar el mercado? Porque muchas veces lo que hace el mercado es anticiparse. David, eso es una opinión tuya. Vale, esto que os digo desde hace años, lo podemos ver en esta tabla tan interesante de Charlie Vilello a través de Creative Planning. Y aquí podéis ver, por ejemplo, en 2008, el PIB real de Estados Unidos creció un 0,1, ¿vale? Se estancó, pero no bajó. Cuando bajó fue en 2009. Pero el mercado no cayó en 2009, cayó en 2008. Vale, vais viéndolo, ¿no? Tenéis muchos ejemplos de este tipo, pero muchos, ¿eh? Que es justo el año anterior. Aquí, por ejemplo, lo mismo. El S&P cae en el año un 10% y resulta que ahí el PIB crece un 2,1%. ¿Cuándo cae el PIB? Al año siguiente, cae el PIB real un 0,7%. Ahí el mercado ya sube el 44%. Entonces ahí queda, la gente queda, ¿no? Los novatos quedan impresionados. No entiendo nada, esto está manipulado, ¿no? El que no sabe nada siempre coge el comodín de la manipulación. Yo cuando escucho a alguien manipulado digo, este no hizo el curso de Bolsa General, porque entiendo que es un principiante, ¿no? Normalmente cuando alguien no entiende algo, pues se va a lo fácil, está manipulado. No, es simplemente que es algo complejo y contraintuitivo. El mercado ajusta y adelanta expectativas. David, solo me estás enseñando algunos ejemplos, es que hay tantos, pero mira, este es muy, muy curioso. En el año 37, el S&P bajó un 35% con el PIB creciendo en Estados Unidos un 5,1% real. Vale, ¿qué pasó al año siguiente? Pues cayó, claro, el mercado que descontó el S&P con caídas del 35%, pues que venía una crisis. ¿Y qué pasó? Que el PIB real cayó un 3,3%. Y ahí ese año el mercado subió un 29%. Entonces, claro, pues probablemente el S&P que descontó el año pasado, pues que podía venir una recesión o ralentización económica. Y el PIB creció en nominal el año pasado, entonces a lo mejor este año no crece o incluso igual crece y el mercado tiene que subir mucho más, ¿vale? Mucho más de lo que ha subido ya.
Pero el mercado ya había descontado un cierto riesgo de recesión, o bastante de la recesión. Como veis, lo hace normalmente con anterioridad. Y luego a veces viene la recesión y el mercado ya sube, porque ya lo descontó. Pero no es algo que ha pasado siempre. Lo que pasa es que no sé por qué no soy capaz de transmitirlo, aunque llevo años y años explicándolo, pues o es igual no llegamos a mucha gente, también puede ser, porque no usamos mensajes de miedo para llegar a la masa, pero noto que no se entiende, ¿vale? Y a veces siento algo de frustración. Claro, imaginaos a alguien que le dedica a esto solo a ayudar 8, 9 horas, 10 semanales. Solo a ayudar, ¿vale? En YouTube. Entonces, yo intento ayudar lo máximo posible. Me gustaría llegar cada vez a más gente para ayudar a más gente. Y siento algo de frustración porque leo, escucho en redes sociales, leo y no me gusta lo que leo. Digo, es que qué pena, cuánto les haría falta estar viendo estas diapositivas que comparto para que vayan abriendo los ojos de la realidad. Pero como es contraintuitivo, pues cuesta entenderlo y la mayoría nunca va a pensar así, como funciona en la realidad. Va a pensar que funciona como la lógica haría pensar, ¿no? Bueno, estás aprendiendo... A ver si por lo menos entre los que nos seguís noto que sí me llevo un poco de alegría, porque a veces me ayuda a mantener el ánimo ver que me está yendo muy bien, y que la bolsa está subiendo un montón, pero sí que siento un poco de decepción o de frustración de no llegar a más gente, ¿no? Así que por lo menos a los que nos seguís, ¿estás aprendiendo a ver la bolsa de otra forma? Te leo abajo, ahí en comentarios. Y os traigo un top 5 elaborado por un servidor, que es las acciones con mejor recomendación de analistas en Estados Unidos. Y bueno, pues tenemos Amazon como la primera, Intuit la segunda, por cierto, no es en Estados Unidos, es en el Nasdaq, que ahí hay una errata y no la corregí. Es dentro de las acciones del Nasdaq, pues la que tiene mejor recomendación es Amazon, luego Intuit, luego Global Foundries, que es de semiconductores, Palo Alto Networks y T-Mobile, de telecomunicaciones. Y continúo. Bueno, el disclaimer como siempre, antes de irnos ya al tema principal de hoy, que hablaremos de Cathie Wood. Algunos ya se habrá olvidado entre tanta diapositiva, pero el tema central es Cathie Wood y creo que merece la pena hablar de lo que ha dicho, de sus declaraciones. Y antes, Bolsa General no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado atendiendo a circunstancias personales de alumnos, espectadores de directos, radios o televisiones, consultorios donde participemos. Todo el material y formación ofrecida tiene carácter educativo y didáctico, por lo que Bolsa General no se responsabiliza del uso que el alumno, asistente a conferencias, vídeos, directos o consultorios de radio haga de esta información. Y por posible conflicto de intereses, comentar que invierto en bolsa y tengo una cartera diversificada de muchas acciones muy top, de las mejores del mundo, y que por lo tanto a veces pues hablo de ellas en redes sociales, son estos propios vídeos de YouTube, directos, etcétera, ¿vale? Conocer ese hecho y tenéis toda la información en Bolsa General /reglamento delegado. Bueno, Cathie Wood ha dicho que vamos directos a deflación. Bueno, ¿qué pasa en deflación? Esto es lo primero. Ahora estamos en una situación muy interesante, que es una inflación alta pero cayendo. Y os dije que eso era bueno para la bolsa, lo recordaréis que lo comentamos el año pasado. Lo estamos viendo, los efectos de esto. Esta es una situación buena para la bolsa, ideal incluso podríamos decir. Claro, Cathie Wood dice deflación. Claro, puede haber un tipo de deflación que no sea tan negativa, que sea una deflación tecnológica y que no sea tan negativa para el mercado, pero generalmente la deflación no es buena para el mercado, ¿vale? Para la bolsa. Entonces, imagínate ahora que la inflación es muy baja y además cae, ¿vale? Imagínate que estuviéramos en este momento. Bueno, sería bueno para la bolsa, pero aquí podéis ver que tendríamos un 13% de media en acciones growth, que eso le funcionaría muy bien, y en acciones en general un 12%, ¿vale? Rates lo harían bastante bien y el oro lo haría bastante mal en esa situación. Pero si tuviéramos una inflación baja, pero con la inflación subiendo, aquí sí que el oro es la estrella, ¿vale? Ojo con esto porque es bueno para próximos panoramas que se puedan dar. Y aquí el growth sube un 11, que es su peor situación, ¿vale? Porque el growth de media sube. Entonces, normalmente una inflación muy baja y además bajando no sería muy buena para el growth, ¿vale? O sea, ojo con esto, porque sí que le sentaría muy bien la bajada de tipos, esa parte es buena, aunque el mercado ya lo está descontando ahora, ojo con eso, pero no sé por qué maneja ese mensaje Cathie Wood de no, es que ahora inflación baja y entonces nos vamos a forrar con las acciones growth. Pues es su peor. Este escenario sería el peor. Claro que si se da luego si luego de bajar vuelve a subir y vienes desde abajo,
ahí sí que le sentaría bien al growth, ¿vale? Entonces, no sé, maneja mucho eso de que va a venir deflación, de hecho se equivocó, porque ya lo dijo hace años y hemos tenido una hiperinflación, entonces se equivocó, sigue diciendo que vamos a deflación, a lo mejor ahora está en lo cierto, pero no sé hasta qué punto eso le beneficia a ella, que ella lo dice con la idea de que le va a beneficiar mucho. Sí que es verdad que puede ser una deflación tecnológica, que esa pues sería porque la tecnología barata todo y tal, y bueno, eso sí que le vendría bien. Aquí podéis ver cómo ha ido su fondo principal o el más popular, ARKK, ARK Invest, y como veis tuvo un desplome brutal. A ver, lo primero que tenéis que tener claro cuando invertís en bolsa es en qué tipo de acción inviertes, ¿vale? Porque sí, los que os estáis sumando ahora, hay 11 o 12 minutos de inicio de vídeo que cortaré en la grabación, espero que cuando veáis la grabación dentro de unas horas ya no esté el principio, lo cortaré, pero tuve un problema técnico, luego sí que ya lo repetimos todo y todo salió bien. Entonces, me puse a hablar, fue culpa mía en no mirar el chat antes, la verdad, pero claro, como no cambié ninguna configuración, no entiendo por qué de repente, de hecho estaba todo bien, lo que pasa que se había quitado el audio del programa, no sé por qué. Entonces, bueno, lo que os decía de ARK Invest. Cuando tú inviertes en acciones growth tienes que saber que cuando el mercado cuando el mercado cae, las acciones growth van a sufrir mucho más. Igual que las value sufren un poco más, o sea, si el mercado cae un 60, tú normalmente con una cartera value vas a perder un 65 o incluso un 70 con acciones cíclicas. Y si vas a growth, pues eso se te puede ir a un 80-85%. Esto es así, esto es la historia. Entonces, lo que me extraña es que haya gente ya invirtiendo, arriesgando su dinero, que ni siquiera ha mirado cómo funciona el tipo de operativa que hace ese inversor. Entonces, eso es lo primero, saber cómo funciona tu operativa, ¿vale? Es que si no vas a ciegas, ¿no? Entonces, no entiendo, por ejemplo, gente que haya invertido en Cathie Wood, en ARK Invest, y luego le haya sorprendido que haya caído un 80. Es que esto es lo normal en acciones de innovación y growth, ¿no? Igual que luego cuando sube y hay euforia es lo que más va a subir, de hecho ya se vio en 2021. En el momento que hay un movimiento parabólico de la bolsa, que es un momento típico de euforia de mercado antes de una caída, pues en ese movimiento eufórico lo que más va a subir es growth, ¿vale? Normalmente es así. Entonces, pasó en el 99 también. Entonces, fijaos, está recuperando mucho, pero solo ha recuperado una pequeña parte del hundimiento previo, ¿no? Aún así es tan positivo desde el lanzamiento del ETF, ¿no? De ARK Invest. David, pero ¿qué resultado ha tenido comparándolo al S&P? Bueno, pues hay una novedad, y es que está empatando al S&P otra vez, ¿vale? Venía de destrozar al mercado, aquí es donde la gente en YouTube te hace vídeos de Cathie Wood, luego ya se olvida de ella durante muchos años, hasta que vuelva a calentarse y entonces os volverán a hablar de ella. Y además hablan de ella para subirla a los altares. A mí me gustan los grises. Ni era tan buena antes, ni era el nuevo Warren Buffett, ni ahora aquí abajo, cuando estaba en los mínimos, pues es un desastre, la peor inversora de la historia. No, simplemente sí que creo que vende algo de humo, si me permitís una opinión personal. Pero digamos que es una inversora que está en acciones growth, entonces pues el comportamiento de su cartera va a ser una cosa así, muy volátil, con picos de sierra brutales, con subidas muy verticales y caídas brutales después, ¿no? Invierte en acciones muy peligrosas en general. Vamos a analizar dos de ellas además hoy. Y bueno, pues como veis, está empatando ahora el S&P500 desde su inicio, pero claro, con una volatilidad brutal. A mí no me gustaría tener esta volatilidad. O sea, yo evito esto. Yo en mi cartera no quiero estos vaivenes. Claro, un 80% de caída o más significa que tienes 1 millón de euros y de repente tienes 200.000. Claro, aunque no es que confío ya, pero tú tienes 200.000. Desde 1 millón. Es una pérdida brutal. Tienes que multiplicar por 5 para volver al punto de partida. Yo no quiero... O sea, yo gestiono el riesgo de otra manera, de manera más profesional, Y aquí lo vemos, claro, tiene tanta volatilidad que el Sharpe ratio es una basura. 0,20 por 0,20 de ratio Sharpe es una basura. Hablando claro, Permitidme hablar muy claro, con todo el respeto a Cathie Wood, porque es verdad que los resultados no son tan malos. Anualizado es un 11% de rentabilidad, que está bastante bien, está más o menos como el S&P, es decir, ahora habrá mofa sobre esta inversora, pero bate a la mayoría de inversores y de gestores del mundo, esa es la realidad, desde que empezó, los bate a la mayoría, porque obtiene el resultado del S&P, y el buy and hold bate a la mayoría de inversores y gestores. Y ya veis que a 10 años el resultado del Nasdaq es un 17%, ARK, que aún no tiene los 10 creo, pero está cerca, un 11,77%. Lo que pasa que, claro, con una volatilidad tan bestial que el ratio Sharpe es mucho peor que el del Nasdaq, ¿vale? Y
aquí podéis ver pues la capitalización de este ETF, de ARK Invest, el tamaño, ¿no? Claro, llegó a casi 20 billions, a casi 20.000 millones de dólares. O sea, era muy grande, ¿no? Y ahora pues anda en 10.000, más o menos, 9.046 millones, ¿vale? Acercándose otra vez a 10.000. Pero claro, fijaos la caída que tuvo, ¿no? Aquí entra dinero y el ETF sube, entonces cada vez es más grande, y aquí cae, sale dinero y el ETF es cada vez más pequeño. Y ahora está recuperando. Bueno, como siempre, el inversor detrás de los precios y comprando en máximos y vendiendo cerca de mínimos. Eso es lo de siempre. Pero en gran parte por no saber lo que está haciendo y por no haberse formado primero. Bueno, estas son las 10 principales posiciones del ETF ARK Invest de Cathie Wood. El primero es Tesla, luego estaba Coinbase, aunque ha vendido gran parte de la posición, justo antes de la última gran subida, Roku, Zoom Video, etcétera. Se le critica mucho a Cathie Wood y creo que es excesivo lo que se le está haciendo, porque he visto varias entrevistas de Cathie Wood y en todas le preguntan por Nvidia y le echan en cara que lo haya vendido. A ver, con Nvidia hay que ser muy claros, ¿no? Primero, Cathie Wood en Nvidia ha ganado un 3.995%. No creo que haya mucha gente que haya multiplicado por 40 la inversión en una acción, de todos los que estamos aquí ahora mismo en este directo. No habrá muchos que hayan multiplicado por más de 40 o cerca de 40 una inversión. Con lo cual, acertó en Nvidia. No es que se equivocó, no, acertó. ¿Qué ocurre? Que probablemente una persona, una inversora que apuesta por la innovación, pues hombre, si solo tienes valores innovadores, Nvidia está en todos los nichos que crecen. Quizá no la deberías de haber vendido, pero hay que darle el mérito de comprarla cuando mucha gente decía que era una burbuja, que estaba muy cara, y hace muchos años que había comprado Nvidia. ¿Qué pasa? Que había multiplicado por 40, pero si no hubiera vendido, ahora mismo estaría multiplicando por 127. Entonces, sí que ha cometido algún error, pero decir, te has equivocado, más se equivocaron los que nunca compraron Nvidia. Vale, no sé si entendéis esta reflexión, pero yo creo que es lo correcto esa visión. Probablemente ha vendido antes de tiempo, aunque a toro pasado es mucho más fácil decirlo, pero un error, haber multiplicado por 40, hombre, pues lo que no me convence son las explicaciones que da. Porque, por ejemplo, en una de las entrevistas que he estado viendo para documentarme, pues ponía excusas que yo no compro y luego ponía que había vendido Nvidia para tener acciones como Twilio. Hombre, pues a ver, yo creo que no son comparables, ¿no? Y a veces hay que reconocer errores. Yo a mí, en una circunstancia así, y yo he vendido acciones que luego han subido más, por ejemplo, no sé, ¿cómo se llama esta que siempre digo que igual no la debí de haber vendido? Graco. Yo tuve Graco en mi cartera, luego la vendí y luego subió más, pues probablemente me equivoqué vendiéndola, no pasa nada. No me gusta que no fue capaz en la entrevista de decir me equivoqué en ningún momento. Sobre deflación, le dicen, oye, la entrevista también hay que decir, os la pondré más tarde, hoy por la noche o mañana, os la voy a poner en la descripción del vídeo. La entrevista última que ha tenido, yo creo que además si lo veis, el comportamiento corporal, ¿no? Las expresiones corporales de la entrevistadora era como que estaba incómoda y muy agresiva. No sé si invirtió en ARK Invest en máximos, ¿no? Me daba luego esa impresión de que igual era una inversora cabreada de Cathie Wood, ¿no? Porque fue muy agresiva la entrevista y además a nivel gestual, luego me lo decís, cuando veáis la entrevista, os la pondré en la descripción del vídeo dentro de unas horas, pero era como muy agresivo y la expresión corporal era muy curiosa, Claro, le echó en cara que ya lo de la deflación, que ya lo viene diciendo desde hace tiempo, no reconoció un error Cathie Wood. Le echó en cara lo de Nvidia venderla antes de tiempo. No reconoció error Cathie Wood. Le echó en cara lo de Coinbase de que cerró parte de la posición antes de la gran subida. Tampoco es ningún error. O sea, nunca había ningún error. A mí una persona que nunca reconoce un error, para mí es una bandera roja. O sea, no lo sé. Tendría que ver aún más entrevistas, pero no me gustó mucho no reconocer ningún error. Y luego, pues, ¿qué más comentaba? Lo de la deflación, que acabamos de comentarlo. Creo que eché en falta autocrítica. No me gusta que solo, cuando habla de ratios, habla mucho de crecimiento en ventas. No es el dato más importante en una empresa. Y genera mucha volatilidad cuando solo miras los ingresos. Sí que ganas a largo plazo si compras compañías que suben en ingresos, pero hay métricas que yo creo que son complementarias. Lo que pasa es que su forma de invertir. Pero a mí me gusta la rentabilidad, no solo el crecimiento de ingresos. Y
sí que es cierto que no hay que fustigarse cuando vendes una acción porque el futuro no lo sabe nadie. Entonces, si vendes una acción y luego sube, no te fustigues. Simplemente analiza si has vendido bien, si has seguido un método y si puedes aprender algo de la experiencia. Pero no te fustigues porque nadie va a comprar en mínimos y vender en máximos. Y aquí podéis ver una de las acciones que tiene en la cartera. Como veis en ingresos, pues hay un crecimiento muy potente, por aquí genial, un crecimiento brutal. Pero claro, yo miraría otras cosas, ¿no? Por ejemplo, es una compañía que solo ha ganado dinero un año de los últimos 10 y se estima que en los próximos 3 años sigue sin ganar dinero. Es una compañía que no es rentable. Este es el tipo de compañías que tiene ARK Invest en su cartera, en su portfolio. Y el número de acciones en circulación está subiendo. Esto también diluye al accionista. Si sigue subiendo, pues es algo negativo. Es verdad que la dilución va decreciendo, o sea, se está desacelerando, pero de momento sigue diluyendo al accionista. Y es una acción, obviamente, pues que no es rentable, ¿no?, a día de hoy. Pero bueno, sí que es verdad que bueno, va creciendo mucho y eso le puede llevar al final a ser una compañía rentable. Con lo cual, a lo mejor está en esa primera etapa de acción growth que no es rentable y luego pasa a ser una acción rentable. Si eso ocurre así, puede ser también muy rentable a nivel bursátil, cuando eso ocurre. Pero es una acción de bastante riesgo y volatilidad por estos datos que acabamos de ver. Y vamos a ver también Block, otra acción de sus principales de cartera, porque Tesla ya la hemos analizado hace pocas semanas muy a fondo. Y aquí podéis ver cómo en ingresos crece una barbaridad. Esta me gusta más porque ya tuvo 3 años aquí de rentabilidad positiva. Ahora mismo todavía en los últimos trimestres no tiene PER porque los últimos 12 meses de trimestres, el último año de resultados es pérdidas, con lo cual no tiene PER, pero se estima que puede dar beneficios en 2023 o en 2024. Según los distintos análisis, según la web que mires, le da que puede volver a ser rentable en el 23 o en el 24, o si no en el 25. Entonces, bueno, es una compañía que está ahí entre ser rentable y no serlo y con mucho crecimiento. Si ese crecimiento continúa, lo normal es que acabe obteniendo rentabilidad. Vale, está en una fase que me gusta un poquito más, aunque también cuando estás en esta fase, en que a ver si pasas de no rentable a rentable, pues suele ser muy volátil. Y claro, como pases como aquí, de estar ya creciendo con beneficio a de repente perder dinero, pues el mercado no tiene piedad. Y entonces pues castigó muchísimo a esta empresa en bolsa y tuvo un hundimiento espectacular, ¿no? Caídas brutales. Bueno, ¿conocías a Cathie Wood? ¿Qué te parece la cartera de ARK Invest? Te leo ahí abajo en comentarios. Me interesa mucho saber vuestra opinión y siempre os leo. Bueno, aquí tenéis una estadística de elaboración propia, que bueno, estuve elaborando ayer para vosotros. Son un top 12 de compañías de acciones de Estados Unidos que están en subida libre. Que este viernes, que el viernes el mercado no subió, bueno, pues ¿qué acciones están en máximos de la historia? ¿Vale? Bueno, tenemos Fortinet de ciberseguridad, Dr. Horton, construcción de viviendas, Mastercard, tarjetas de crédito, Pulte Group, construcción de viviendas. Curioso cuántos hay de este sector. 1, 2, 3, 4, 5. 5 compañías de las 12 del sector de construcción o materiales de construcción. Supermicrocomputer, también nuevos máximos, está subido una barbaridad. Lennar, Builders, Toll Brothers, Rollins de control de plagas, Cadence Design, software semiconductores, Copart, subasta de vehículos, de esta también os hablé hace ya muchos meses, o AEHR Test Systems, también del sector semiconductores. Vale, ¿lleváis alguna de estas en cartera? ¿Las conocíais todas? Te leo ahí abajo en comentarios. Y si te gusta, dímelo también, porque claro, si no, no lo hago, esto lleva mucho tiempo. Si te gusta que elaboremos contenido propio, ¿vale? De elaboración propia para vosotros. Bueno, a nivel de macro, tenemos el IPC de España, que en junio en interanual bajó o se moderó 1,3 puntos, 13 décimas, hasta el 1,9%. Es obviamente un buen dato, ahora explicaré que no es quizá tan bueno. La subyacente bajó 2 décimas solo y sigue ahí bastante alta, pero bueno, moderándose poquito a poco, está en el 5,9% en tasa anual. A mí me gusta el rigor, por eso me da bastante asco la política. Sé que la mayoría pues son hooligans de un partido y bueno, pues respeto a todos los que estáis viendo, seáis hooligans o no, pero no es mi caso, ¿vale? Entonces, a mí me gusta ver los datos como son. De hecho, hay un vídeo que me gustó mucho
de Juan Ramón Rayo comentando las mentiras del debate que hubo entre PP y PSOE, y es tremendo porque es lo que debería de ser el periodismo y lo que debería ser el rigor. Comenta con datos la realidad, pero la realidad es la realidad. La realidad no es si te gusta uno u otro y enmascaras la realidad, no, es la realidad. Un dato, pues lo puedes ver objetivamente, es así. Y me encantó el vídeo porque es de lo poco que veo o que he visto donde había rigor, porque lo normal es que tú machaques la estadística para que te dé a ti la razón. Entonces, el IPC de este mes a nivel anual pues es bueno, 1,9% es un buen dato, pero claro, tiene un poco de trampa y hay que explicar también la otra cara de la moneda, porque si no estás manipulando, ¿no? Engañando al que no sabe nada de economía. La inflación, por un lado, es acumulativa, con lo cual simplemente se está desacelerando, o sea, sigue cada vez subiendo más los precios, por eso cada vez nos cuesta más ir a comprar al supermercado, porque hay gente que cree que al moderarse la inflación y dicen baja, creen que bajan los precios. No, los precios no están bajando. Y luego hay otra cosa que es el efecto base, que esto ya mucho menos porcentaje de gente lo entiende. Tenemos estos dos últimos meses, mayo y junio, nos estamos comparando a mayo y junio del año anterior. Y ahí tuvimos tasas de inflación del 10%, ¿vale? Más o menos, décima arriba, décima abajo. Claro, una inflación brutal, descomunal. Todo el mundo sabía, el que supiera algo de economía, que los datos de mayo-junio de este año iban a ser mejores porque te comparas a un dato que es estratosférico. Entonces, cuando te compares a datos un poco más normales, es que lo estás viendo aquí, es que ¿por qué no enseñarán economía en el colegio? Me imagino que así os manipulan mucho más fácil, pero ¿cuánto haría falta eso? Que enseñaran un mínimo de saber interpretar datos, de pensamiento crítico, y así a las masas, y explicar lo que es la inflación y todo esto, y el interés compuesto, y sería muy difícil manipular a las masas, ¿no? Que es lo que creo que en general buscan, ¿no? Tener a una masa de hooligan que no piensa racionalmente. Entonces, claro, tú vienes de un 10,8, entonces a nivel interanual, claro, es muy difícil subir. De hecho, tiene mérito, tener estas subidas todavía de la inflación cuando te comparas con esto. Entonces, no es tan buen dato, esa es la realidad. Veremos cuando te compares a esto, en diciembre, a ver qué ocurre. Vale, ahí ya la comparativa ya no es tan bonita. De hecho, puedes mirar la tasa mensual y están saliendo datos muy malos. Se ha crecido en tasa mensual un 0,6% la inflación. En este mes, donde a priori parece que el dato fue buenísimo, ¿vale? Así que, bueno, pues no sé si ya habéis entendido, ponérmelo, porque tengo que comentarlo y explicarlo muy rápido, pero ponedme también en comentarios si habéis entendido la explicación, y esa es la realidad. No es que a ti te gusta, no, a mí no me gusta ninguno, ojalá, estoy deseando que acabe ya la campaña electoral, ni os imaginéis las ganas que tengo. Venga, voy a continuar y nos vamos a ver ahora más datos. Por ejemplo, el IPC de Alemania en junio en interanual subió 3 décimas hasta el 6,4%. La tasa se comparaba a un dato menor del año pasado. Y el IPC de Estados Unidos de junio interanual fue del 3%. Cae el 1%, se modera el 1%, la subyacente baja un 0,5% hasta el 4,8%. Son datos buenos, En Estados Unidos mejor de lo que se esperaba. De hecho, ya os dije que probablemente iban a salir buenos, porque en Truflaction podíamos ver que ya se está descontando una inflación del 2%. Y es un indicador adelantado, ¿vale? Más realista, digamos. Bueno, aquí podéis ver lo que os decía de la tasa mensual de inflación. Estos son datos también del INE, o sea, esto es la realidad. Y como veis, no están saliendo tan buenos los últimos datos, ¿vale? Aunque en tasa interanual los datos pues, son buenos y está bajando, pero tiene un poco de truco, esa es la realidad. Bueno, somos más de 11.000 en Instagram, os animo a que nos sigáis por ahí también. Cuidado con las cuentas bot que se hacen pasar por mí y por cualquier inversor, analista, gestor que tenga muchos seguidores, porque están clonando todas las cuentas, intentando engañar y estafar, así que mucho cuidado. Y gracias de verdad a todos los que recomendáis el curso de Value Investing, el Centro de Traders o el curso completo de Bolsa General, ¿no? Los que estáis diciendo que pareció increíble el curso de Value o que os está yendo muy bien desde que nos seguís y desde que habéis hecho el curso. En este caso, Francisco dice que ha hecho ya varios cursos de Bolsa General y que le está viniendo muy bien para sus inversiones, que han mejorado rotundamente desde que ha hecho el curso. Y bueno, eso es nuestra gasolina, ¿no? Para tener energía. Para clientes nuevos, os recuerdo también que tenéis una oferta al Centro de Traders de un 20% de descuento en trimestral. Para clientes nuevos os quedan 2,13 el trimestre. Y encontraréis dentro del Centro de Traders toda esta información, que es una brutalidad, ¿vale? Continúo y somos más de 5.000 en Telegram, donde compartiremos todos las diapositivas que hemos visto en este directo, y siempre
compartimos todas las diapositivas del domingo. Si dejas un comentario en el directo de hoy, participarás en el sorteo de la próxima semana de una semana de centro de traders, de acceso al servicio de bolsa más completo que hay en lengua hispana. Y haremos en breve el sorteo entre los que dejasteis un comentario en el directo anterior. Ya digo, cuidado con los bots que andan en todas las redes sociales, en Telegram, en Twitter, en YouTube, en Instagram, etcétera. Ya veis que es tremendo, ¿eh? No sé cómo lo toleran, tanta inteligencia artificial, y todavía no son capaces o no quieren acabar con esto. Y antes de ver los resultados de la próxima semana, que viene cargadita de próximos resultados, vamos a ver los que han pasado esta semana, y lo vamos a hacer como siempre, viendo los gráficos mientras vamos comentando los resultados. Microsoft ganó el juicio contra la FTC y evita el bloqueo a la compra de Activision Blizzard, lo celebró con subidas, está atacando el máximo anterior. Aquí habría solo cierto deterioro si pierde $3,27, porque habría un pequeño doble techo, y soporte en la zona de la media, que pasa por $290 y en niveles FIBO de la subida. A este valor le pasó como al SP, ¿no? Que os dije que si rompía la media y cuando la superó, lo comentamos, mejoraba. Y bueno, pues ha sido así, ¿no? En el caso de Activision Blizzard, pues hemos visto una subida fuerte del título, porque se descuenta que es más probable que acabe adquiriéndola Microsoft, ¿no? Entonces esta semana, como veis, hemos visto una fuerte subida. Andaba haciendo un arbitraje Warren Buffett para ganar dinero con Activision, y no sé si, creo que cerró parte de la posición, no sé si la cerró toda, ¿eh? Si no la cerró toda, pues aquí el amigo Buffett se está beneficiando de esta subida. Y luego tenemos a Domino's Pizza, que llegó a un acuerdo con Uber para reparto de sus pizzas con Uber Eats, y bueno, pues después de caídas fuertes ha mejorado al romper la bajista, y ahora, bueno, pues veremos si se hace un throwback. Si se apoya en la media, pues sería muy buena señal, pero vamos, que ya mejoró mucho después de un periodo bajista fuerte, pasando un bache importante. Domino's Pizza ha mejorado mucho, y ahora veremos si la media de 200 pasa a ser soporte o la directriz bajista rota al alza. Mientras no cierre el último gap que ha dejado en $349,79, posibilidad de continuidad alcista. La media pasa por 327 y tuvo otro gap de escape, que era positivo mientras no lo cerrase, en 305,72 dólares. Y las resistencias las tendría en 409,95 o en 422,11 dólares. Pasamos a ver ahora Fastenal, una compañía muy interesante del sector industrial, y aquí podéis ver que presentó resultados del segundo trimestre, ventas de $1.880 millones, 6% más que el año anterior, y beneficio por acción 52 centavos, 5% más que el año anterior. Soporte en la media 200, que pasa por $53, luego estaría en niveles de 50,37 y resistencias en 59,50, y luego sobre todo en máximos que estarían en $62,77. Un valor fuerte que también mejoró como el SP o el Nasdaq al romper la media y al girar la media al alza. Ya veis que a veces lo sencillo es muy efectivo, ¿no? Y os vendría bien usar eso en vez de usar datos macro que no nos van a aportar gran cosa. Conagra Brands presentó resultados del cuarto trimestre, ventas de 2.970 millones, 2% más que el año anterior, beneficio por acción cae un 76%, pero el beneficio non-GAAP bajó solo un 5%. Aún así no gustaron los resultados y consolida después de un rebote con resistencia a la media que pasa por 36, resistencia también en 38,94 o en 40,93 dólares. Cierto soporte en mínimos del viernes, 32,18, y luego sobre todo en los mínimos del doble suelo de 28,98 dólares. Pasamos a ver ahora Pepsi, también del sector de alimentación y bebidas. Resultados del segundo trimestre fiscal, ingresos $22.300 millones, 10% más que el año anterior, beneficio por acción $1,99, 93% más que el año anterior, pero bueno, es un poco engañoso, el beneficio non-GAAP subió un 12%, eso es un poco más realista del crecimiento orgánico. Bueno, fuerte alcista, sin señales de giro, una empresa muy top además del sector de consumo defensivo, soporte en la media, pasa por 180, soportes también en 179,44, 165,18 o 157,80. Y resistencia sobre todo máximos históricos 195,51 dólares. Y pasamos a un valor que ha sufrido tras presentar resultados. Progressive Corporation, sector de seguros, ya dio una señal de debilidad clarísima con un gap de escape bajista. Si os habéis formado con Bolsa General, esto nos ha cogido de sorpresa. Empeoró además girando la media y la media poniéndose plana y el título chocando con la media. Y ha dejado un nuevo gap, que este ya sería de continuidad.
Resultados del segundo trimestre fiscal, ventas 29.656 millones de dólares, 27% más que el año anterior, y beneficio por acción 57 centavos frente a pérdidas de 94 centavos del año anterior. Bueno, resistencia en el gap bajista en 132,11 y en la media descendente. Vale, ahí tendría resistencia, soporte en el mínimo del viernes en 111,41 y luego estarían los 109,87, una buena compañía del sector seguros, de las mejores que tiene el sector, pero ahora, pues tras ese gap, había riesgo de caídas y bueno, está en una fase correctiva de corto o medio plazo dentro de una tendencia alcista a largo plazo. Hemos tenido caídas en acciones de piscinas, como Pool Corporation y Fluidra, por malas perspectivas y datos, un profit warning de Leslie's, de una de las rivales. Vamos a ver Fluidra, por ejemplo, y bueno, aquí podéis ver que ha caído tras ese profit warning de una rival y tiene soporte en la media ascendente, mientras la media sube está en tendencia alcista, soporte también en 15,83 dólares, en 15,65 y sobre todo mínimo anterior de medio plazo 14,23. Resistencia, la primera estaría en los 18,92 euros. Y nos vamos a ver ahora United Health Group, compañía del sector de seguros, de salud, presentó resultados del segundo trimestre fiscal. Esto animó al sector, que venía de sufrir y de estar castigado. Ingresos, 92.900 millones de dólares, 16% más que el año anterior. Beneficio por acción, 5,82 dólares, 9,9% más que el año anterior. Bueno, buenos resultados. Tiene resistencia en la media, pasa por 4,88 y luego máximos decrecientes, 502,90 y 530,45. Soporte en niveles de 460,91, donde intenta un doble suelo, y además ese soporte estaba cerca del mínimo anterior y, como veis, de momento no ha perdido el soporte clave. A veces lo sencillo es útil, ¿no? El análisis técnico da mucha información útil que deberíais de usar, ¿no? Sí que, como os dije, empeoraría mucho el valor si perdiera el soporte, pero como veis, de momento ha funcionado. Y nos vamos a JP Morgan, empieza ya lo grande de resultados empresariales. Como veis, ya esta semana hemos tenido unas cuantas. Y en el caso de JP Morgan, pues lo que podemos ver es que presentó resultados del segundo trimestre, ingresos 41.300 millones, 34% más que el año anterior, y beneficio por acción 4,75 dólares, 72% más que el año anterior. Media ascendente como soporte pasa por 136, soporte también en 130,91 o en 122,27 y resistencia en máximos en la zona de 165,50. Citigroup también presentó resultados del segundo trimestre, ingresos de 19.400 millones, un 1% menos que el año anterior, beneficio por acción 1,33 dólares, 39% menos que el año anterior. Resistencia en los máximos decrecientes, este está más débil, como podéis ver, peor comportamiento relativo, resistencia a 50,45 dólares o 51,54 y 53,41 dólares y soportes clave en 42,01 o en niveles de 39 dólares aproximadamente. Y BlackRock, el gigante de gestión de inversiones, pues lo que podéis ver es que presentó resultados también del segundo trimestre, ingresos de 4.460 millones de dólares, 1% menos que el año anterior, y beneficio por acción 9,06 dólares, 28% más que el año anterior. Soporte en la media, está girándose al alza, pasa a ser soporte importante, junto a 624,50, 620 dólares y el mínimo de octubre del año pasado en 496 dólares. Resistencias tiene sobre todo, mejoraría si lo supera, 776,15 dólares. Y un vistazo rápido a cómo están algunos índices. El SP500 pues está en tendencia alcista clara, sin señales de giro, ha cumplido una estructura además de impulsos FIBO que hemos ido explicando en nuestro centro de traders. Soporte en la media pasa por 4.134, soporte en 3.808 o en 3.764 y las siguientes resistencias están en 4.637 y 4.818. Y el Nasdaq 100, que no le vendría mal un descanso, pues también ha cumplido varias estructuras que hemos ido comentando. Aquí, como veis, pues ha marcado un nuevo máximo, está un poco cansado, eso sí, de tanta subida. Tiene primer soporte en 14.687, en la media ascendente que pasa por 13.211 o en 11.671. Y el VIX, la volatilidad, pues sigue en niveles bajos, que era un poco nuestra tesis de que se iba a ir a niveles de un rango medio-bajo, resistencia a la media descendente, en 21,31 puntos o en 31,03. Y os quería enseñar el petróleo Brent porque, claro, a veces me da pena que hay gente perdiéndose mucha información en nuestro centro de traders, donde hacemos seguimiento de prácticamente todos los activos que os imaginéis. En el petróleo, por ejemplo,
en marzo, avisamos de subidas por un doble suelo, marcamos el objetivo, tuvimos suerte y trajo una fuerte subida, se cumplió el escenario. Luego avisamos de un doble techo, de un rectángulo roto a la baja, avisamos de caídas, bueno, tuvimos suerte y se cumplió el escenario. Luego avisamos recientemente de este doble suelo y triple suelo, esto es de hace muy pocos días, el euro dólar, no el petróleo, que dije petróleo. En el euro dólar avisamos de rebote el 7 de julio y bueno, tuvimos suerte y se ha producido la subida, y dije petróleo porque ahora es el petróleo el que ha activado objetivo alcista por ruptura de doble suelo. Lo digo también para compartir algo con vosotros porque os estáis perdiendo muchísima información y posibles oportunidades en el centro de traders de Bolsa General, donde simplemente hacemos análisis técnico y es verdad que tenemos la probabilidad a favor y muchas de las estructuras, la mayoría, se cumplen. No os perdáis más y uniros de verdad al centro de traders. Y la próxima semana viene cargada de resultados: Bank of America, Interactive Brokers, el martes Lockheed Martin, Novartis, el miércoles Goldman Sachs, ASML Holding, Tesla, Netflix, tremendo. Haremos el seguimiento en Twitter Bolsa General de muchos de estos resultados. Jueves Taiwan Semiconductors, Johnson & Johnson, Intuitive Surgical, o el viernes American Express. Vale, así que, bueno, cargadito de resultados empresariales la próxima semana. Y nos vamos al sorteo. Suerte a todos, cargamos los comentarios del vídeo anterior, del directo sobre, que os lo recomiendo que lo veáis si no lo habéis visto, sobre García Paramés. Y solo repito el sorteo si salgo yo ganador, porque a veces dejo algún comentario. El ganador es, suerte a todos, Carlos Martínez. Enhorabuena para ti, una semana de acceso al centro de traders, vas a aprender una barbaridad. Y nada, gracias a todos por la confianza, por estar un domingo más con nosotros en este directo. Gracias de verdad a todos por estar ahí al otro lado. Ese like, suscríbete al canal, campanita y déjame un comentario en la grabación si valoras el trabajo brutal que hay detrás de estos vídeos. Gracias y muy buenas inversiones, bolsistas de éxito. Nos vemos en próximo vídeo y os dejo para que sigáis viendo un montón de vídeos que hay en este canal.